Quiero preguntarle a Berit Knudsen, que está con nosotros. Ella es, por supuesto, experta internacionalista, pero también es politóloga y también seguramente es, por supuesto, ciudadana de a pie, peruana, común y corriente, que tiene algo que decir. No sé si te sumas al coro de gente que ha opinado así con datum. Hola, Berit, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sobre todo soy peruana de a pie. Sí, claro. Y Lo somos, ¿no? y Acá, el tema sí, es identificarnos con la gran población, por ¿no? supuesto. Y me parece patético, pero no me sorprende esa baja aceptación que tiene la Fiscalía del Poder Judicial. Porque cuando tú encuentras en las noticias, encuentras en las redes sociales que liberan a presos, Ujú. o sea, después del esfuerzo de la policía, no que queremos decir que la policía sea impoluta, hay, ¿no? Algunos miembros que son raros y a pesar de que hay toda esta campaña en contra de las Fuerzas Armadas, que es parte un poco de esta agenda progresista que busca desprestigiar, pero ellos también ayudan porque se desprestigian, pero finalmente cuando se logra atrapar infraganti, ¿no? A un delincuente, y lo liberan, es algo que la población no puede tolerar, Sí, claro. obviamente, y este es el resultado. Si alguien quiere que los quiera, o sea, definitivamente no lo van a lograr, ¿no? O sea, es sumamente grave, pero esto es el reflejo de lo que está pasando. O sea, hay abogados, yo no lo soy, pero hay abogados que dicen que se necesita una reorganización del Poder Judicial, sobre todo una reorganización de la Fiscalía, porque es ahí donde comienza un poco el problema, ¿no? Sí, O sea, ¿quién es el que presenta las pruebas? El fiscal. ¿El fiscal para qué está? Para representar al pueblo. O sea, a ti sí, y a claro. mí y Sí, a claro. todos los demás, a los ciudadanos de a pie, y no nos sentimos ni representados ni defendidos. Entonces, ese es el resultado. Bajas en las encuestas. Berit, ¿cabe la posibilidad que tengamos que asistir nuevamente a un nuevo presidente preso? Hoy día se va a retomar el juicio contra Martín Vizcarra por el tema de Lomas de Hilo y del hospital de Moquegua. Van a hablar dos nuevos testigos y todo indica que ya se trata de un caso redondo contra el expresidente. A esto le sumamos lo que acaba de ocurrir con Ollanta Humala y con Nayib Heredia, que salió corriendo como un conejo del país y se asiló en Brasil. A ver, ¿cómo te toca a ti, no sé si personalmente o quizá profesionalmente, la posibilidad de tener que ver a un, ¿cuánto? ¿Quinto presidente preso? ¿Cuarto presidente preso? Imagínate. Mira, aquí hay una cuestión, yo puedo hacer el análisis del tipo desde la perspectiva política, ¿no? No soy abogado, y es justamente por este tipo de cosas que me, no me he apartado, pero he dejado de hacer tanto análisis o escribir Ujú. sobre temas nacionales, porque los temas nacionales más importantes y más icónicos siempre están vinculados a Que juicios. es como meter la nariz en el excusado, Claro. una cosa Entonces así. yo podría hacer el esfuerzo, no sé cuántos ciudadanos estén de acuerdo conmigo, pero como ciudadano tú puedes hacer el esfuerzo de tratar de aprender y entender un juicio, pero cuando los juicios son interminables, no avanzan, se entrampan y cuando llegamos a un resultado final, como podría ser el resultado del juicio que no ha terminado de Humala y Nadine Heredia, resulta que hay irregularidades de fondo. Entonces, este juicio está muy vinculado, directamente vinculado con el caso de Odebrecht. Y basta que mencionemos esta palabra Odebrecht para que faltaron las pruebas, están coludidos con Brasil, Brasil da marcha atrás, estamos todos vinculados, todos en trampa. ¿Y desde cuándo estamos viendo esto? Desde 2016. O sea, son casi, no llega, pero casi 10 años alrededor de estos juicios totalmente entrampados. Eso es desde la parte legal. Y llega un momento que tú dices, bueno, quiero analizar algo que progrese y yo no soy abogado para estar viendo los puntos y las comas de cada una de las disquisiciones que hay entre abogados, fiscales, testigos Ujú. y acusados. Entonces, desde el punto de vista político, si no, nosotros analizamos el fondo de lo que hay atrás, nadie puede negar que en 1999 Hugo Chávez llega al gobierno y llega al gobierno a despilfarrar
el dinero de los venezolanos con el super boom de los precios del petróleo Sí. y repartió dinero logrando que países como su ayudadita le tiene que haber dado a Lula de todas maneras en esas épocas porque viene después, aparece Correa, aparecen los Kirchner, aparecen todos estos gobiernos en esta famosa ola rosa, ¿no? Que el continente se va tiñendo de rojo y estos países toman, pero, o sea, es un hecho. En este caso, escuchaba a Humberto Abanto que decía que habían irregularidades. Entonces, si hay irregularidades y se dice que los jueces han tomado decisiones, ¿no? Sin pruebas fundamentadas, hay otros abogados que dicen que no, que todos están muy fundamentados, pero vamos a darle el privilegio de la duda, ¿no? Sí. Porque yo respeto de alguna manera a Humberto Abanto y acaba de hablar Gersi, han hablado diferentes, Jenny Vilcatoma está totalmente en desacuerdo con ellos y comienzan los juicios, no los juicios, las discusiones entre abogados, zapatero a tus zapatos, yo no soy abogado, pero algo está pasando. O sea, para que abogados de peso entren en conflicto, algo está pasando, pero desde el punto de vista político, que esto no es un juicio político, o sea, es un hecho que hay irregularidades y que ¿de dónde está sacando? Sí, han hablado diferentes. Jenny Vilcatoma está totalmente en desacuerdo con ellos y comienzan los juicios, no los juicios, las discusiones. Perdóname, Berit, ese abogado que salió a hablar hace 2 días, 3 días, que está defendiendo a Naín allá en Sao Paulo, ese tipo no baja de cuánto mensualmente, $20,000, $15,000. Esos abogados sus hijas le te ponen cuestan la patada acá. sus hijas le cuestan $67,000 cada una. ¿De dónde están sacando? Solo la pensión universitaria en la Universidad de Chicago. O sea, hay cosas que son evidentes. ¿Y como presidente cuánto cobra? 15,000 soles mensuales, nada más. Entonces, o sea, esto de acá, ¿cuál es el problema? Yo creo que los que no han hecho su trabajo desde el comienzo es en el levantamiento de información, y una vez llegamos a Bela Barba y José Domingo Pérez, o sea, que no han hecho su trabajo y ahí todo está bloqueado porque, o sea, es evidente lo que está pasando. Esto lo he investigado desde el año, esto se destapa en el 2014, justamente con el caso Lavajato, ¿no? Claro. Y Lavajato dice que esta situación se da más o menos desde el 2003 y tal vez 1997, pero ¿quién estaba en el 2003? Lula da Silva. Esto no es solo Odebrecht, porque Odebrecht es una sola de las constructoras que prestaban servicios Habían varios, turbios, OAS, Quiroz Galbao, etc. Bueno, habían varios. Exactos. A Petrobras. O sea, eso definitivamente, escuchaba al fiscal, ¿no? Que él tiene que justificar su posición y ellos, o sea, prestan servicios turbios a todas esta red de constructoras dentro de las cuales Odebrecht es una sola, ¿no? Entonces sí, hay dinero turbio, se habla de lavado de activos, tal vez la ruta para llegar al lavado de activos no es tan seria, ¿no? Parece que sí hay muchos errores procesales porque no lo veo de otra manera. O no han levantado la cantidad de pruebas que deberían, o hay errores procesales, pero es un hecho, y nadie lo puede discutir desde el punto de vista político, que Brasil le ha dado dinero y Marcelo Odebrecht dijo que le había dado $3 millones. O sea, ahí no ha corrido $3 millones. El caso Lavajato son 2.500 millones de dólares, solo en Brasil. Entonces, eso es algo que no se puede permitir, que salga impune. Una cosa distinta es lo que estamos viviendo ahora con el asilo político y todo lo que está pasando, que ese ya es otro tema. Que también es súper indignante, ¿eh? Cómo ha salido la señora. Mira, perdón, permíteme solamente compartirte algo. Me sorprende que el señor José Ugaz, conocido abogado, medio caviarón él, se exprese en esos términos. Ha dicho que el asilo a Nadine es ilegal. Fíjate, escuchemos lo que acaba de decir porque me gustaría conocer tu opinión, porque, a ver, José Ugaz, hasta donde yo sé, es amigo de los caviares, y es que no lo es él también. Escuchemos, por favor.
Efectivamente, Fernando, el asilo tiene un apellido, es asilo político y ocurre, debe ocurrir y se creó para proteger a personas que son perseguidos políticos. Y además es una institución que está regulada por una convención, la Convención sobre el Asilo de 1954, que en su artículo tercero, y se aplica tanto para el Brasil como para el Perú, establece que las personas que están siendo procesadas o han sido ya condenadas por delitos comunes no califican para un asilo político lícito. Entonces, lo que ha hecho Brasil, de acuerdo a la convención, es entregar una protección de asilo político ilícita. Y entonces se equivoca el señor canciller del Perú cuando sostiene que en virtud del artículo séptimo el Perú está obligado a autorizar de inmediato la entrega, salvo casos de fuerza mayor. Pero ese artículo séptimo en el contexto de la convención es una norma que está preparada y puesta ahí para funcionar cuando se trata de asilo político lícito, no ilícito, como es este caso. Por lo tanto, el Perú ha debido negar el salvoconducto, como ya ha ocurrido en otras circunstancias y también en los casos de Panamá y Ecuador que usted se refiere. Al ser un asilo ilícito por tratarse de una condena por un delito común y no una persecución política, y una condena emitida en el contexto de un proceso regular, hay que tener en cuenta. Claro, y Berit, en ese sentido apareció también hace muy poco, creo que fue el ministro, el premier, que dijo, bueno, teníamos que dar el salvoconducto porque no queríamos romper las relaciones, a ver, desgastar las relaciones con un gobierno como el de Brasil, con el que tenemos tantas relaciones, etcétera. Yo estoy de acuerdo con la primera parte, no con la segunda parte. A ver, En, desarrolla, por favor. en primer lugar, el asilo político, en este caso, no ha lugar. Pero sabemos muy bien que la pareja de un Ollanta Heredia, son muy amigas, muy allegadas a Lula da Silva. Recordemos que Lula da Silva en 2017 purgó 580 días de cárcel por este mismo caso, Lava Jato. O sea, él ya sabe de qué se trata, sus amigos se acercan a una situación bastante parecida y está tratando de protegerlo. Mientras no le gusta a Dina Boluarte, porque recordemos que uno de sus primeros viajes fue a Brasil y de alguna manera trataron de ignorarla y hasta el día de hoy nadie la quiere dentro de esa pequeña argolla, Lula da Silva obviamente va a proteger a sus compinches. No puedo llamarlos de otra manera. Esa es la primera parte y está mal, porque estaba en manos de la justicia peruana y en todo caso la justicia peruana debía tomar una decisión que pueden apelar, ¿no? Pueden discutir términos legales, en eso no me voy a meter, pero en todo caso no era el momento. Es algo parecido a lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? Con Glass, cuando entra a pedir asilo a México y México le da el asilo y México no debía darle el asilo. Lo que estuvo mal por parte de Ecuador es meterse con el ejército y sacarlo. Hay un detalle, Berita, a mí me parece sorprendente. Días antes de que la señora salga corriendo a Brasil, llega a Brasil con su collarín, ¿verdad? Todos la vemos sentadita, con cara así de pocos, de tristeza, no sé, o de miedo, diciendo que tenía una enfermedad de la columna con el collar impuesto, pero días antes, Panorama sacó unas imágenes, hace poquito, ayer, de días antes de su sentencia, y la señora está, a ver, no sé si las tenemos de febrero. las imágenes, sonriente, Sí. metiéndose un piscinazo, a ver, sin collarín, relajada en un club, no sé con qué dinero, seguramente la señora debe tener un buen trabajo o algo así para pagarse un club de la naturaleza en el que está, pero o sea, ya el 90% de peruanos ya quisiera pasar los fines de semana como los pasa ella, mira. Claro, definitivamente la señora está enferma, tiene una Sí, yo enfermedad, lo sé que tiene, pero no estaba tan grave como para que utilicen como argumento eso. Lo que yo critico, mira, lo que ha hecho Lula da Silva, lo que ha hecho el gobierno de Brasil con Lula da Silva a la cabeza, a mí no me llama la atención porque se están cuidando entre amigos. Se están cuidando la espalda. ¿Entre qué? Con pinches. Obviamente, son del mismo grupo. Lo que debemos, para mí, lo que podemos criticar son las formas
y no el fondo de lo que hizo el Perú. Los peruanos no tenemos la obligación de conocer el convenio de 1954 y conocerlo al pie de la letra, porque yo no soy abogado, tú no eres abogado y no tienes por qué conocer en detalle. Entonces, la manera y la rapidez con la que se le da el salvoconducto es lo que yo critico, porque finalmente crean toda una ola de descontento entre los ciudadanos. ¿Tú crees que no se le debió haber dado? Es obligatorio dárselo. Claro, pero no tenemos en todo la potestad. Caso, ¿cómo debió habérsele dado para que sea más clara la situación? O sea, darnos un tiempo, explicar en el comunicado que es una obligación del Perú, de acuerdo con el convenio, qué sé yo. O sea, hacerla ducharse una semanita en la embajada para que la sienta, algo mira, así. por lo menos el día siguiente. O sea, pasaron pocas horas, ¿no? Ese mismo día y ya le estaban dando el asilo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo sé que este convenio es un convenio corto, no hay que darle mucho tiempo, pero la ciudadanía merece respeto. A ver, Berit, ¿y si la señora Dina Boluarte hubiese decidido, puesto que se trata de dos corruptos sentenciados, que forman parte de una pandilla de presidentes que también están sentenciados por una tradición de corrupción que la tenemos hasta acá, hasta el cogote? Y si hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a avalar esta situación, no te voy a dar el salvoconducto, así esté diplomáticamente obligada, porque no quiero darle ese mensaje a la gente. ¿Hubiese sido una media lavadita de cara para Dina en estas circunstancias? ¿O crees que no? ¿Crees que sí necesariamente había que hacerlo? A ver, ahí hay dos puntos de vista. Yo si hubiese sido presidente no se lo daba. Ya. Ahí hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista legal tenía que dárselo. Necesariamente. No es potestad del Perú tomar la decisión. ¿No es negociable? Digamos que hay una cuestión de fondo que tiene la obligación el Perú de darles ese salvoconducto y todo este tema de asilo, o sea, es una convención y un concepto que se desarrolla incluso Entiendo. en Latinoamérica. Pero ahora vamos a la cuestión de forma y a la parte política. Tú no puedes ir corriendo a entregar un salvoconducto que en principio Brasil no debió dar el asilo. Partamos de ahí. Desde mi perspectiva, Brasil no debió dar el asilo porque esta señora estaba en medio de un juicio y con una sentencia. Por lo tanto, es algo peor que lo que pasó con Glass en Ecuador. Es peor. La segunda parte, que es el salvoconducto, le correspondía al Perú entregar ese salvoconducto, pero guardemos un poco las formas por respeto a la ciudadanía. Correcto. Primero, que los ciudadanos somos ignorantes sobre la materia y primero infórmanos, Sí. Dinos por qué, tómate tu tiempo, yo sé que son 2 hojitas, este convenio no es muy largo, pero tómate tu tiempo para que la gente crea que lo estás evaluando en base a la gravedad del caso y luego sal con una declaración formal y no estos comunicados que hacen a explicarle a la ciudadanía cómo funciona esto con personas preparadas. Pero no, el comunicado salió rápidamente y rápidamente esta señora se fue. Entonces, en política no es lo que haces, sino el cómo lo haces. O sea, legalmente pueden tener todos los argumentos del mundo. Pero entonces, ¿cómo te queda a ti que no sabes, estás en tu casa y dices clap, clap, sentenciaron a estos corruptos porque sabemos que lo son, y de repente la señora va a la embajada, le dan el asilo y acto seguido, sin respirar, Dina Boluarte le da el salvoconducto? Entonces, ¿qué es lo que se gana la señora Dina Boluarte con esto? Sabemos que Dina Boluarte no la va a pasar mal, no la va a pasar bien en 2026 cuando deje de ser presidente. Estará poniendo el parche con anticipación. Entonces la gente, todo esto se presta a especulaciones porque no se cuidan las formas. Y yo creo que una de las cosas más importantes de la diplomacia es la forma. O sea, tú puedes tener un plan maravilloso para terminar con la guerra en Ucrania, pero si eres un prepotente y quieres imponer tu solución perfecta, no vas a conseguirlo. Entonces, esto ha parecido un poco apresurado, abrupto, y eso es lo que la ciudadanía
la sensación con la que se queda, porque para el momento en que pueda venir el análisis de los especialistas, ya en las redes sociales esta noticia había dado 4 millones de vueltas.